evidentemente parte no sabiendo nada. O sea, yo cuando me hablaron y me dieron el diagnóstico de mi hija y dijeron síndrome de Rett, yo dije, ¿qué es eso? O sea, y obviamente piensas en lo peor siempre y vas buscando información y todo al principio es como muy dramático, pero también te empiezas a movilizar, entendiendo que en Chile no hay muchas opciones. Entonces, frente a eso, creo que muchos nos vemos con la idea de empezar a generar un movimiento, generar contactos también y redes. Y a propósito de eso mismo, nos llegamos a encontrar gente que estamos como con las mismas ideas o buscando que el tema no sea algo que solo me pase a mí y que yo tenga que, no sé, saltar tantos procesos y vivir tantos procesos solos, porque finalmente cuando tú recibes el diagnóstico de tu hijo, es bien desolador. O sea, te quedas solo con esa información y después dices, ¿y qué? ¿Y ahora quién me orienta? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que recurrir? Y no está eso. Hoy no está realmente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad tenemos una gran conversación. Hoy nos juntamos con Jessica Cubillos. Ella es líder de la Federación Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, quienes acaban de ser capaces de llevar adelante un proyecto de ley y transformarlo en una ley que hoy les da garantía respecto de poder tener un catastro nacional de pacientes, tener una agrupación de especialistas y por sobre todo poder acceder en un futuro a espacios en los cuales tengan una representatividad permanente a nivel nacional. Este es un gran testimonio que va desde la contención emocional y de la experiencia personal de tener a una hija con una condición de salud especial, hasta poder lograr una representatividad política y social que permitiera la promulgación de una ley. Esta es una gran conversación que te invito a compartir. Jessica, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, por flexibilizar agenda y venir a nuestro podcast. Así que bienvenida, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y la posibilidad de apoyar la difusión de esta ley. O sea, a veces todavía tengo la palabra proyecto porque en verdad nos costó tanto que llegar a ser ley. Así que nada, feliz por estar acá. Oye, para nosotros es una súper oportunidad poder tener esta conversación y bueno, hablar justamente de ese proceso, de cómo fue el proceso de conseguir finalmente que se aprobara una ley. Pero partamos por quién es Jessica, cómo llegas a trabajar, digamos, relacionado a las enfermedades poco frecuentes y digamos, cómo llegamos al hoy. Bueno, llegamos al hoy a través de mi hija, Luciana. Yo tengo 3 hijos, pero la menor, Luciana, que tiene ya 13 años, tiene un síndrome poco frecuente que se llama síndrome de Rett, R-E-T-T. Y bueno, a través de ella empecé este camino de ser parte de la sociedad civil activa, informada, organizada. Partimos el 2017 con un grupo de padres armando una agrupación sobre este síndrome y poco a poco fui avanzando y conociendo también a otras personas que lideraban otros espacios, entendiendo que aquí había todo un mundo y muchas cosas por hacer en realidad. Así que desde ahí nace esta inquietud de poder ser parte de este movimiento y de esta causa en el fondo. Que a mí bueno, hemos tenido otros episodios. De hecho, creo que el primer episodio con el que partimos el año pasado fue justo con la Sociedad Chilena de Hemofilia. Okay. Y la Sociedad Chilena de Hemofilia es una sociedad científica, pero está liderada por no médicos, digamos. Ismael es paciente, él, y en el caso de la hemofilia, claro, es hereditario. Y se repite en todas las generaciones. Entonces su papá, él tiene una sobrina que también digamos sufren de hemofilia y desde ahí parte en el fondo todo el movimiento, pero a mí me asombra como el nivel de profesionalismo y de como complejidad a la que han llegado desde el punto de vista de, bueno, como decís tú, impulsar una ley. Así que sí, yo creo que uno, bueno, al principio evidentemente parte no sabiendo nada. Claro, o sea, yo cuando me hablaron y me dieron el diagnóstico de mi hija y dijeron síndrome de Rett, yo dije, ¿qué es eso? O sea, y obviamente piensas en lo peor siempre y vas buscando información y todo al principio es como muy dramático, pero también te empiezas a movilizar, entendiendo que en Chile no hay muchas opciones. Entonces, frente a eso, creo que muchos nos vemos
con la idea de empezar a generar un movimiento, generar contactos también y redes. Y a propósito de eso mismo nos llegamos a encontrar gente que estamos como con las mismas ideas o buscando que el tema no sea algo que solo me pase a mí y que yo tenga que, no sé, saltar tantos procesos y vivir tantos procesos solo, porque finalmente cuando tú recibes el diagnóstico de tu hijo es bien desolador, o sea, claro, te quedas solo con esa información y después dices, ¿y qué? ¿Y ahora quién me orienta? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que recurrir? Y no está eso, hoy no está realmente, mucho menos hace 10 años atrás aproximadamente cuando subí primo el diagnóstico de Luciana. Entonces es un impulsor. O sea, ella tenía 3 años. Tenía 2 años y medio cuando recibimos ya el diagnóstico oficial, pero ya yo diría como un año antes ya estábamos trabajando con ella porque veíamos que ella tenía una dificultad motora en un principio. No sabíamos el qué ni el cómo estaba dada esta dificultad, pero ya veníamos como viendo que el horizonte no era tan claro y que obviamente con ella nos iba a tocar trabajar bastante. Oye, y perdona, así como si pudiésemos pasar muy rápido, como ¿en qué consiste el síndrome que ella tiene? Bueno, el síndrome de Rett tiene como la característica de tener mayor frecuencia en mujeres, está alojado en el MECP2, tiene mayor prevalencia en mujeres y es como bien jodido, la verdad, yo lo defino así porque es más duro, de hecho, es como bien maldito este síndrome. Sobre todo cuando es un clásico. Las niñas están postradas, tienen dificultades respiratorias, muchas de ellas se tienen que alimentar por sonda, tienen episodios de epilepsia refractaria y se junta una serie de situaciones médicas muy, muy complejas. Entonces la dificultad de nuestras niñas es muy amplia y muy diversa. Lamentablemente en estos años que ya llevamos aproximadamente 8 como organización, ya han partido 10. Entonces, duro, difícil para nuestra familia. Y en el caso de mi hija es el atípico. Ella tiene una dificultad motora, pero quizás no es tan potente. Logró caminar después de 2 años y medio, lo logró hacer. No habla, no controla esfínter y eso es un punto común también entre nuestras niñas, ya sea postradas o las que logran caminar. Y eso lo hace difícil también, porque tú cuando está enferma, uno, entre comillas, como que adivina qué puede ser claro, el dolor que está gatillando en ella, esta dificultad. Entonces es como súper complejo, o sea, de verdad que es uno de estos síndromes que si bien las expectativas igual son altas, tenemos conocimiento de que hay chicas adultas ya de 32, 27, jóvenes de 17, 18 años, pero también está la parte bien terrible que es compleja, sobre todo cuando son más pequeñas. Entonces, o sea, es bien jodido. Claro, este síndrome sí o sí requiere, digamos, asistencia y cuidado 24 horas. Sí, muchas de Perdona, voy al hecho de que más allá de las personas que están afectadas por este u otro tipo digamos, de enfermedades poco frecuentes, en general es un impacto gigante como a nivel de núcleo familiar, a nivel de la familia tal vez no tan directa y como el círculo completo de relacionamiento. Sí, yo creo que todo se resiente en el fondo. Efectivamente ver a la persona también ir cambiando, porque ponte tú, y bueno, lo digo desde la vivencia personal, la Luciana, claro, en un principio quizás no era tan notorio en ella este tema, salvo un par de cosas, pero estaba balbuceando, estaba diciendo mamá, papá, ven, dame, qué sé yo, estaba como en ese aprendizaje y de repente ya no más, y de repente ya no dice ven, dame, sino que solo mamá. Entonces es como bien fuerte este cambio que se produce en nuestros hijos y también el impacto emocional, afectivo, el impacto en nuestros hijos mayores. A veces uno, sin querer, obviamente, se enfoca más en este hijo con esta enfermedad poco frecuente porque realmente no sabe qué hacer, a dónde ir, y te impacta en lo emocional, en lo económico como familia también, pero en nuestros hijos mayores también, porque uno como que sin querer se va dedicando más a este hijo que requiere más herramientas y de pronto también te llegan los coletazos de eso. O sea, esto igual nos impacta fuertemente a la familia, a las madres sobre todo, y hago este alcance porque la mayoría de quienes cuidamos somos mujeres
muchas de ellas, como dijiste tú, 24/7, que no tienen posibilidad de poder hacer un trabajo formal o tener posibilidades de continuar con su educación, ¿no? Porque el requerimiento de esa persona es absoluta. Claro. Es el cuidado 24/7, la asistencia continua, y también lo hemos entendido así, que es para toda la vida. O sea, no es que yo con Luciana, si bien tiene algo de autonomía, no es que yo con ella termino, no sé, a los 25 y voy a decir, ya, de aquí ella para adelante. Ojalá fuese así. Lo que me dice a mí ahora, lo real y lo que veo en otras familias, es que de aquí hasta que una de las dos se muera, así de potente. Claro. No, o sea, claro, es tan distinto y disruptivo respecto de lo que uno considera como la vida normal, que requiere adaptación de absolutamente todos los planos de la vida. Sí. O sea, no sé cómo dices tú, la parte de educación, de relacionamiento, de desarrollo psicomotor. Me imagino que la casa también la tienen de alguna manera como acondicionada. Mire, en el caso nuestro, yo siempre lo digo, vivimos como el lado amable del síndrome de Rett. De partida por el hecho de que la Luciana sí es una andante, como la denominan en el colegio, que son los chicos que sí pueden caminar. Entonces eso obviamente nos ayuda muchísimo. No tenemos tanto espacios como adaptados para ellas en el fondo, pero sí obviamente las familias, que la mayoría de nuestras familias tienen hijas que están en una situación más compleja de salud y también están en una situación de discapacidad con un grado mayor, claro, tienen que tener adaptaciones en el baño, en las puertas, porque usan silla de rueda, claro. Y obviamente eso, como dijimos antes, encarece y empobrece a la familia, o sea, encarece los costos de esta familia y también nos empobrece, porque obviamente hay que determinar una cantidad del presupuesto familiar, de la canasta familiar, a unos extras que seguramente no se tenían antes contemplado. Por supuesto. Y es porque esta condición también como que va apareciendo de a poco, ¿no? O sea, no es que nuestros hijos nacieron con una dificultad visible. Por ejemplo, no sé, cuando hablamos de discapacidad en general uno piensa, le falta una manito, un bracito, nació así, entonces yo lo veo y empiezo a proyectar. No, nuestras hijas empiezan a tener estas dificultades a medida que van creciendo, a lo largo de su ciclo vital uno lo va notando y ya a lo mejor en ciertos momentos se siente más fuerte este hecho de que no caminan, que no hablan, pero al principio cuando nacen, o sea, todo el mundo te pregunta, ¿y cómo fue el parto? Normal. Claro. ¿Cómo fueron los primeros meses de vida? Normal. Y después viene este fuerte cambio y que es muy potente. Sí, sin duda. Claro, exacto, es un cambio, digamos, cuando inesperado del transcurso de la historia. Oye, y bueno, por definición las enfermedades poco frecuentes son, me imagino, un número considerable de condiciones de salud, pero con poca frecuencia. Exacto. O sea, con poca repetición, y por lo tanto no hay muchos casos de estudio, ni a nivel local ni a nivel mundial. Entonces, lo que llaman los médicos el diagnóstico diferencial es complejo. Sí, tal cual. O sea, por lo tanto, tampoco hay tantos especialistas. Exacto. Bueno, lo que ocurre acá en Chile, que por ejemplo, de partida hay entre 32 y 34 genetistas, que ya eso lo hace difícil en todo el país. Sabemos muy claramente que en la zona norte del país hay muy poca información en relación a enfermedades poco frecuentes, raras y huérfanas, así como también en el extremo sur. Y obviamente todo está concentrado en Santiago. Entonces las familias también tienen esa dificultad, que cuando viven este primer diagnóstico o cuando logran llegar a este diagnóstico, porque también está lo llamado la odisea diagnóstica, que es cuando tú sabes que tu hijo presenta alguna dificultad motriz, intelectual, no sé, el neurólogo o el pediatra te dijo, mira, aquí algo pasa y vamos a hacer exámenes, y empieza eso, pero no empieza ese transitar, quiero decir, pero no hay nada concluyente hasta pueden llegar fácil 7 años, 12 años, inclusive más. Entonces, claro, las familias que tenemos en el norte del país, en el sur del país, en ese sentido están más desprotegidas con cuanto a la información. Muchas de ellas tienen que viajar y todo eso, obviamente, de nuevo, habla del costo familiar en lo económico. Y con respecto a lo que ocurre en Santiago también, si bien Santiago
quisiéramos que no es Chile, pero lo es. En el fondo aquí está concentrada la mayor cantidad de información y de especialistas. Ocurre que también no todos pueden saberlo, porque lo que nosotros sabemos hasta ahora es que en el mundo hay 8.000 enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, y por ende que alguien lo sepa todo es imposible. No, claro. Es imposible. Pero también creo yo que el despertar de este conocimiento pasa cuando un especialista conoce a un paciente, conoce a una persona. Yo siento en lo particular que ahí algo se gatilla en ellos también por el deseo de saber y conocer más, y empiezan a investigar o empiezan a perfeccionarse, o si tienen pacientes siempre de una misma enfermedad, quizá empiezan a armar un núcleo, a armar un trabajo en relación a esa enfermedad. En el caso puntual, por ejemplo, con Luciana, nosotros fuimos a una neuróloga. En un principio se nos habló de autismo severo, que de antes se pensaba que el RET era autismo severo. Y en la segunda sesión con ella, la Luciana empezó a hacer algo típico, que es el lavado de manos en el síndrome de Rett. Y ella la ve, no nos dice nada en ese momento, pero nos dice, vamos a hacer un estudio genético más enfocado y no va a ser tan amplio. Perfecto. Y ya cuando tuvo el resultado, ella como que se sincera ya cuando nos da el resultado y nos dice, miren, yo lo enfoqué básicamente a este grupo porque yo estaba segura que iba a ser Rett, pero no se los podía decir. Claro. Necesitaba el estudio genético y lo tuve claro cuando vi a Luciana hacer el lavado de mano. ¿Por qué razón? Porque ella 10 años antes había tenido una paciente con síndrome de Rett. Y es una característica tan puntual, tan clara, tan marcada en las niñas, que ella no tuvo duda, pero obviamente primó su profesionalismo y no dijo, no les podía mencionar esta duda o esta certeza, mejor dicho, sino que hasta tener el estudio genético. Y así fue, no se equivocó. Oye, y estoy pensando también en justamente en este como panel tan acotado de... y por lo tanto con tanta necesidad de conectarse entre los especialistas, los genetistas, las familias en el fondo que giran en torno a alguna de estas patologías poco frecuentes, la relación con estos médicos, con estos especialistas, también es de súper largo aliento. Sí, muy de largo aliento. Yo he ido descubriendo en este proceso, en este camino, que ya igual son varios años, que los doctores y las doctoras hacen una tremenda labor, o sea, sí se van involucrando. A veces uno habla de los diostores, porque de pronto en este camino cuando inicias igual hay mucha frustración y rabia, porque te empiezas a preguntar ¿por qué a mí? ¿Qué voy a hacer? Claro. Es un luto también el que se vive, queriéndolo o no, uno tiene pensado un futuro para los hijos, ¿no? Desde, no sé, nació y estoy pensando en el jardín infantil, cosa como un poquito tonta, ¿cachai? Porque decís, falta para que vaya al jardín, pero te estás imaginando algunas situaciones de vida, ¿no? Claro, y claro, cuando te descubres en este espacio, que es totalmente difícil, un médico, una médica bien informada y que obviamente tiene esta humanidad que a veces nos cuesta a todos, aunque somos humanos, suena un poco absurdo decirlo, pero falta a veces humanidad, vas generando ese lazo con ese profesional y se van haciendo cosas con ellos. Yo conozco a profesionales que en verdad han impulsado, por ejemplo, proyectos en relación a estudios genéticos, y nos pasó a nosotros con nuestra fundación de síndrome de Rett, que teníamos un número alto de familias que todavía no podían acceder a un estudio genético por el costo, y se creó a través de la doctora Gabriela Repeto esta oportunidad. Y fue maravilloso. Fue todo un trabajo, obviamente, se le pidió a las familias paciencia porque era un trabajo de investigación, porque había un soporte con la universidad, había todo un proceso que había que seguir, pero se hizo esa vinculación y ese compromiso de esa profesional también y de tantos más, obviamente. O sea, eso es solamente para graficar que existe esta red que tú mencionabas, este vínculo, y que también nosotros, creo yo, que responsablemente como sociedad civil la cuidamos y apoyamos también a los profesionales. Oye, entrando un poquito como digamos en la fundación, tú me comentabas que primero se formó como la fundación del síndrome de Rett.
Sí. Y después esto evolucionó a enfermedades poco frecuentes. ¿Cómo fue ahí Nos encontramos en el camino. Okay. Sí, nos encontramos en el camino. Nosotros, nuestro nombre de fundación es súper largo, pero tiene un sentido. Nos llamamos Fundación Caminamos por Ellas y Ellos Síndrome de Rett Chile. El caminamos fue justamente porque empezamos a salir a las calles con nuestras hijas a dejar información un domingo al mes en la ciclo recreo Vía de Providencia. Perfecto. Entonces íbamos a entregar información y estábamos en ese proceso y pensábamos en un principio, y según lo que habíamos encontrado en línea, eran puras mujeres las que tenían este síndrome, porque cuando ocurría que era masculino el feto se provocaba un aborto espontáneo. Entonces estábamos con la idea que eran solo mujeres. Uh-huh. Hasta que nos encontramos con Tomás, y que era varón y que estaba en Chile y que se fue a encontrarnos en una de las caminatas. Y obviamente tuvimos que cambiar el nombre, entonces por eso es tan largo el nombre. Y desde ahí también empezamos a encontrar a otros líderes. En ese momento estaba Víctor Rodríguez de Menques, Robinson Christie, que también era de otra organización, y ellos eran parte de una federación. Y nos fueron a acompañar en una de nuestras caminatas. Perfecto. Y ahí hicimos como este clic de saber de que no somos los únicos, que hay un movimiento, una sociedad civil que quiere hacer cosas, nos invitaron a participar y empezamos a entender, y yo en lo personal me empecé a involucrar más. Y desde ahí llegué junto con Víctor y Robinson a lo que se llama la Federación de Enfermedades Raras, FECHER. Y ahí estuve un tiempo con ellos participando y luego con Víctor Rodríguez, junto con otros líderes de otros espacios, dimos vida a lo que hoy es la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF Chile, en donde actualmente somos 32 organizaciones. Entonces ha tenido todo un proceso, todo un camino, claro, todo un descubrimiento, un encontrarse y un aprendizaje también, porque obviamente, como te dije al principio, yo no tenía idea que esto existía y que había un espacio también organizado o queriendo ser, como dijiste también tú al principio, más profesional. No solo hablar desde el dolor, de la pena y la frustración, sino que igual impulsar es un cosas. Tremendo componente digamos, del... movilizador. Exacto, sí, exacto. Sí, yo creo que la pena, la rabia moviliza, no paraliza. Yo creo que la frustración a veces sí nos paraliza porque uno dice, ya, lo intenté todo, ¿ahora qué hago? Pero yo creo que la rabia de pronto, esto de sentir que hay injusticia, de que nuestros hijos merecen lo que cualquier otro ciudadano del país también debe tener, claro, en derecho y en dignidad. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Quién está haciendo algo por ellos? Y si no ves, entonces tú te metes y vas encontrándote con otra gente que está en la misma sintonía. Oye, ¿y cómo...? Bueno, ok, tenemos toda esta trayectoria, digamos, toda esta travesía, como decís tú, de irse encontrando e irle dando forma a esta organización que en el fondo empieza a, como dices tú, a por un lado pelear por derecho, pero por otro lado también empezar a obtener información de orientación respecto de cómo vivir en el fondo con estos síndromes, con estas enfermedades. Y cómo desde ahí llegan en el fondo a movilizar a tal nivel que plantean, o sea, esto desemboca en un proyecto de ley, el proyecto de ley, ahí tú me ayudas, ¿cuánto tiempo tomó? Y empiezan a tomar también respaldo político, porque si no tienes respaldo político nunca llegas a presentar un proyecto de ley. Claro, bueno, hay que ser justos también que este camino que empezamos a hacer nosotros, ya otros lo habían dado, ya habían pasos ganados. Yo parto en este movimiento el 2017, pero el 2011 ya habían otras personas que estaban haciendo este trabajo. Me refiero a personas que también estaban viviendo con enfermedades poco frecuentes, estaban liderando organizaciones y estaban en contacto con el senador Chaguán, que es uno de los autores del proyecto Hoy Ya Ley. Entonces, eso ya estaba, pero el punto malo era que entraba y salía, era archivado y desarchivado de la Comisión de Salud del Senado, por ejemplo. Entonces, ahí permaneció mucho tiempo este proyecto que hoy ya es ley. Y nosotros como FEMPOF nos empezamos a meter de alguna manera más fuertemente el 2019 cuando levantamos un proyecto que era el Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, que realmente... ¿El 28 de Claro, febrero? 28-29 según corresponda al calendario y de alguna manera era estar en sintonía de lo que ocurre a nivel mundial, que si bien acá en Chile ya las organizaciones
mucho antes que nosotros conmemoraban este día, era una cuestión más reducida, era del grupo de interés nomás. Lo que quisimos hacer como FEMPO fue decir, oye, no, esto tiene que ser si hay un día del completo, tiene que haber un día que nos represente a tanta familia y a tantas personas, en primer lugar, que están viviendo la enfermedad o la condición. Entonces ahí llegamos a la diputada Carolina Marzán, y como dices tú, si uno obviamente no hace ese tocar puertas con los tomadores de decisiones, no puede impulsar muchas cosas por más que lo quiera. Sí. Y eso lo fuimos aprendiendo también en el camino. Entonces nos pusimos en contacto con ella, en primer lugar como Fundación de Red. Yo tuve con ella una reunión en diciembre del 2018. Ella levantó una publicación en donde invita a las organizaciones o a gente que quisiera tener una reunión con ella a encontrarse en el ex Congreso Nacional en Santiago, y aprovechamos y fuimos. Y ella obviamente nunca había hablado, o sea, nunca había escuchado hablar del síndrome de Rett ni de enfermedades poco frecuentes. Y fue súper amable, estuvo súper atenta y deseosa de poder colaborarnos. Entonces eso fue el punto inicial, diría yo, que nos llevó a nosotros como Federación de Enfermedades Poco Frecuentes a decir, ya, nos vamos a inclinar por incidir en políticas públicas. Y ahí nos encontramos en que, claro, existía este proyecto, que estaban otras organizaciones también trabajando en él, y empezamos a sacar este primer proyecto que se demoró 2 años y en pandemia efectivamente fue aprobado, y desde el 2020 se tiene este Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Poco Frecuentes, Raras y Huérfanas. Y luego se produjo también en pandemia una acción que hizo la ex senadora Carolina Goich, que convocó justamente a una mesa de trabajo para trabajar sobre un plan nacional de enfermedades poco frecuentes. Perfecto. Y ahí nos convocó a todos, o sea, desde la sociedad civil, academia, investigadores, personas que también eran parte del Ministerio de Salud en ese momento, y a otros parlamentarios que tuvieran afinidad con el área de la salud. Entonces fue un trabajo aproximadamente de 3 meses en donde estuvimos trabajando estos actores. Y de ahí yo creo que fuimos tomando un impulso mayor, desde lo que ya habían creado otros y que existía este proyecto de ley que estaba impulsado por el senador Chaguán, entre otros senadores y otras organizaciones, y dijimos ya, aquí tenemos más camino del cual podemos tomarnos en el fondo y trabajar en colaboración. Así que así es como nace un poco, muy brevemente, espero que no se me haya pasado ninguno de los pasos, pero básicamente algo así fue, ¿no? El saber que ya había alguien que había puesto la primera piedra, que habían sido estas primeras personas, algunas de ellas ya no están con nosotros, que son líderes también de organizaciones, y los otros que hemos ido continuando el camino en el fondo. Y esperamos que en este camino, obviamente, de todo lo que toca por hacer, se vayan sumando nuevos líderes, porque de verdad que también esto es un trabajo voluntario y desgastante. Claro, esto se sustenta en que finalmente, como dices tú, se va pasando la posta entre personas que sienten el llamado, que tienen la motivación y que desde luego la necesidad de generar espacios con mayores garantías, aún mejorar el bienestar, mejorar la funcionalidad también de este segmento de la sociedad, porque finalmente estas enfermedades, como dices tú, poco frecuentes, ese es el título. Claro. Pero tiene que ver con un sector de la sociedad que finalmente uno conoce, que se encuentra, que también participan, que necesitan trabajar, que necesitan producir. Desde luego medicarse, educarse, desarrollarse. Claro, o sea, el punto focal para nosotros es la salud, pero evidentemente está todo lo demás que tú mencionaste, o sea, que puedan acceder a trabajo, a educación, claro, y a calidad de vida y a todos los ámbitos en donde una persona se tiene que movilizar, o sea, en esta sociedad. Entonces, claro, nuestro foco es salud y era lo primero que deseábamos, pero entendemos que mucho más. Y este fue el camino que encontramos, el poder seguir impulsando que era el proyecto de ley, que en el intertanto obviamente también fue mutando. O sea, lo que estaba escrito en el 2011 no es lo que salió ahora aprobado, ya promulgado y desde ayer ya como ley, como tal, pero obviamente uno dice ya, avanzamos. Si bien no es todo lo que uno quisiera o no todo lo que se esperaba que fuera, son bases, son 4 puntos que para nosotros son como el esqueleto de todo lo que debiéramos ser capaces también, no solo como
tomadores de decisiones o sociedad civil que está en este fondo más sensibilizada con el tema, sino que como sociedad lograr reconstruir y construir, porque de verdad que hay mucho por hacer, pero por lo menos estos son los primeros 4 puntos que nos dan esa base. ¿Y cuáles son esos 4 puntos con los que se lanza la ley? Es tener una definición. Okay. Como bien tú decías, es importante saber esta definición. Es la definición de una persona cada 2.000 habitantes que esté afectado por una enfermedad poco frecuente va a ser considerada como tal. Eso es primero, y es una definición que viene de la Unión Europea. Lo otro es la creación de un listado de enfermedades poco frecuentes en Chile. Y lo otro es tener el catastro de personas que están viviendo con estas enfermedades. Y suena paradójico, quizás las personas que nos vayan a escuchar van a decir, pero ¿cómo? O sea, es obvio que eso debería estar. No, nunca estuvo. Claro. Y no estuvo en conocimiento de quienes tienen que tenerlo, que es el Ministerio de Salud. O sea, las organizaciones de manera individual y como federaciones teníamos esta información, pero no estaba sustentada desde un aparato gubernamental como el Ministerio de Salud. Entonces, por eso es la implicancia y la importancia que sea ley. Que más allá de que cambie el gobierno de turno, eso no va a cambiar, eso ya es ley. Entonces, esa importancia de tener un catastro, de tener una definición y un listado, nos permite construir. Nos permite construir. O sea, yo desde la vereda de la observación del fenómeno, que lo encuentro muy potente, pero muy inspirador, me llama profundamente la atención. Desde el rol digamos, de ustedes, de empezar a conectarse, organizarse, empezar a generar fuerza, representatividad y empezar a conectar con estadios de la sociedad, como por ejemplo el plano político, donde uno no puede acceder, uno como persona natural no puede conectar a la universidad con un centro de investigación, con un fondo de financiamiento en el presupuesto fiscal. O sea, es imposible hacerlo. Necesitas conectar con el plano político, ejecutivo, etc. Pero, para ponerlo en perspectiva, como dices tú, claro, puede ser básico, pero por otro lado hay que mantener en vista que venimos desde las caminatas desde, no sé, Arica a Santiago, caminando 3.000 kilómetros, 2.000 y tantos kilómetros, para que FONASA comprase un tratamiento para tratar a un niño. Exacto. Entonces, ese es el salto cuántico, desde tener que recurrir a este tipo de cosas para ganar visibilidad y que la prensa te ponga en un matinal o en un programa especial para conseguir fondos, a que esto esté normado. Exactamente. Y eso cambia completamente, digamos, las condiciones del juego y el nivel de garantía para quienes están afectados por estas condiciones de salud. Sí, ahora yo siento que igual a la persona que está viviendo esta realidad a veces le cuesta entender que estas 4 cosas, que me faltó nombrar la cuarta, que es la creación de una comisión de expertos que va a estar participando la sociedad civil, investigadores, academia, entre otras personas. Pero a la gente que está viviendo en sí hoy el tema de la enfermedad con su hijo o con algún otro ser querido, quizás esto lo digo porque lo vi en las redes sociales una vez que nosotros publicamos el tema de la ley, nos decía, pero ya, ¿y eso de qué me sirve a mí? Yo creo que nosotros, los que hemos estado liderando las organizaciones, hemos aprendido que esto no es por mi hija, ni por la hija de otro líder, es por los que van a venir. Claro, y de algún modo también lo dije cuando estuve en la promulgación de la ley en La Moneda, que también era un acto de reconocimiento por los que ya no están. Es decir, todo lo que vivimos y lo que ellos en particular vivieron no fue en vano. Logramos algo. Sin duda falta muchísimo. O sea, falta mucho por avanzar, por co-crear, que eso también es algo importante. Que los tomadores de decisiones no crean que los técnicos o los tecnócratas, por decir así, van a dar respuesta. Estas cosas tienen que ser habladas y comunicadas y de alguna manera también acordadas con las personas que están viviendo la realidad. ¿Quién mejor que vive la enfermedad poco frecuente te puede decir, mira, esta medida nos va a servir o va a ser letra muerta? Y mi mensaje ahora para quienes nos van a escuchar y están viviendo esta realidad es decirle que quizás sí suena un poco fuerte y doloroso no tener ahora el tratamiento de lo que tu hijo o hija necesita, pero créeme que esto nos va a abrir camino y vamos a encontrarnos también, porque nosotros hasta ahora teníamos solo estimaciones. Decíamos, en Chile hay
1.500.000 personas viviendo estas enfermedades poco frecuentes. También decíamos, hay 2.000 enfermedades poco frecuentes, pero eran estimaciones. Claro. No sabemos realmente con exactitud. Y yo estoy súper esperanzada que esta ley, con estas definiciones y con este compromiso del catastro y el Estado, nos va a arrojar verdad. La verdad de nuestra sociedad, la verdad de lo que viven las personas. Vamos a saber, y yo espero que sea así, con exactitud, cuántas personas y familias en el norte del país viven esta realidad, en el extremo sur, o cuántas estamos concentradas en el centro del país. Y eso va a permitir efectivamente armar políticas públicas, establecer, financiamiento y una serie de otras cosas. Entonces, yo los invito también a quienes nos están escuchando que puedan ver aquello, que es cierto, hoy por hoy esta ley no habla de tratamientos, no habla de que se van a solucionar o comprar, los medicamentos más caros, porque sería mentir, pero es poner la primera piedra para también aquellos que van a venir y que ojalá el camino les sea mucho más fácil de lo que nos fue a nosotros. Fue complejo para muchas familias. Yo he visto a muchas familias perder a sus hijos sin ninguna ayuda. Y yo siento que esto es algo importante, relevante y que tenemos que tomarle ese peso y también sentirnos todos parte de aquello, porque todos construimos, todos los que somos parte de esta comunidad. Absolutamente. Fíjate que pensaba en que, claro, todo ese tipo de garantías como, contar con medicamentos o con, presupuesto destinado exclusivamente para esto, etcétera, no se puede llegar a eso si es que antes no tienes este marco, digamos, funcional que te permite saber cuántos son, tener apoyo científico, que haya participación de la sociedad civil, etcétera. Y sin duda creo que, por ejemplo, algo que al menos yo lo vi en el proceso o en uno de los decretos de la ley Ricarte Soto, que creo que claramente es una de las puntas de lanza en esta dirección. El hecho de que haya finalmente una línea presupuestaria en el Ministerio de Salud exclusivamente para ciertas patologías que necesitan estar claramente descritas. Y es que la participación de la sociedad civil también ayuda a que el proceso de concientización sea muchísimo más potente. Sí. Claramente tiene un rol de fiscalización, etcétera, y de poner el plano vivencial, ¿cierto? La experiencia del paciente o del grupo familiar que convive con una condición de salud como esta, pero por otro lado tiene muchísimo que ver con un rol como de embajador de la conciencia respecto de estas condiciones de salud en la sociedad. Entonces es súper, es un tremendo paso. Lo que pasa es que probablemente como está recién promulgado y recién, aprobada la ley, todavía no se percibe, pero sin duda que en unos años más va a empezar a tener muchísima más visibilidad y se puede aspirar a muchísimo más patrocinio y respaldo. Totalmente, yo concuerdo contigo y además siento que es una forma de reforzar esto que hemos llamado en el último tiempo la comunidad ERPO o la comunidad de enfermedades poco frecuentes, raras y huérfanas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el año pasado, como te mencioné fuera de cámara, se realizó por primera vez en Chile el primer congreso sobre enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, CERPOCHI, que fue en noviembre. Y yo creo que ahí descubrimos que podemos estar todos juntos trabajando. Digo esto porque de pronto hay temores, ¿no?, entre la industria y la relación con la sociedad civil, que obviamente hay protocolos y que no nos podemos encontrar en ciertos espacios, pero este congreso, la invitación fue eso, a reconocernos como comunidad, a encontrarnos. Fueron 3 días en donde pudimos participar también la sociedad civil. Y no fue solo un congreso pensado para investigadores, para academia, para profesionales de salud, sino que la sociedad civil estuvo ahí presente, articulando la actividad, siendo gestora también de algo que se llamó la declaración CERPOCHI, que tuvimos nosotros como el compromiso de entregar a los tomadores de decisión, al Ministerio de Salud. La doctora Rosa Pardo, presidenta de esta organización, se reunió con la Comisión de Salud del Senado, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Entonces se ha hecho todo un trabajo entendiendo que
si existen pacientes y personas viviendo esta realidad, evidentemente tenemos que relacionarnos como quien está haciendo investigación, quien está, no sé, educando a otros, ¿no? A los futuros profesionales del área de la salud. Entonces, necesitamos ser justamente eso, comunidad, reconocernos y obviamente desde la vereda. Está cierto que yo, paciente, no me puedo ir a meter a ciertos espacios de la industria, pero eso no quita que la industria pueda conocer nuestras necesidades y nosotros también saber qué es lo que hace la industria. Yo siento que ese diálogo tiene que abrirse, tiene que transparentarse, pero también tiene que ser posible. Yo creo que eso así se logró. Y ahora falta, como dices tú, esta otra parte de seguir articulándonos y de seguir mostrándonos a una sociedad civil que está articulada, que está informada, que hemos ido perfeccionándonos, que hemos ido aprendiendo también de otros líderes y mirando lo que ocurre fuera del país también, y viendo lo que ocurre, no sé, en España, en Estados Unidos, en donde el tema de la sociedad civil marca mucha presencia y tiene un rol importante, no solo como mirando, ver qué es lo que ocurre y qué se le ocurre a los tomadores de decisiones, sino que también diciéndole, y no, esto no va por ahí, o fiscalizar también los compromisos y las acciones. Sí, absolutamente. Bueno, es que son tantas las cosas que puede hacer, digamos, la sociedad civil en estos espacios de encuentro. Por eso que me llamó mucho la atención la creación o la realización de este congreso. ¿Cuánta gente asistió? ¿Tienes alguna idea? Sí, mira, preveíamos que asistieran unas 300 personas y al final fueron como 535. Entonces, y fue un éxito porque no era esperado. Claro, imagínate el impacto que tiene ese espacio de encuentro, donde tú hace poquito decías, son 30 y pocos especialistas, genetistas en Chile. Entonces, que los temas de estos, qué sé yo, 30 y tantos investigadores se pueda ampliar en una primera instancia a más de 500, o sea, el salto es gigante. No, y sabes lo emocionante de eso fue que también hubo espacio para los pósters científicos, pero fue abierto también a la sociedad civil, porque la invitación tanto de la doctora Rosa Pardo, presidenta, y de la doctora Leonor Bustamante, vicepresidenta, fue también queremos escuchar a la sociedad civil, porque ellos también han hecho investigación, por lo que te decía, que teníamos nosotros nuestros propios catastros, teníamos identificada a nuestras familias, dónde estaban ubicadas, dónde había mayor prevalencia de las enfermedades. Toda información que obviamente quizás un pediatra, un neurólogo que está enfocado quizás a cierto tema no tenía y desconocía. Entonces se armó también esta posibilidad de póster científico donde la sociedad civil estuvo presente y fue maravilloso y fue súper concurrido el espacio y entonces no sé, fueron más de 40 pósters científicos y obviamente también tuvimos esa transversalidad en decir que no solamente eran los profesionales del área de la salud, no sé, neurólogos, también habían pediatras, también habían personas que tienen que ver con el ámbito del cuidado, charlas con respecto al tema del síndrome del cuidador. Entonces nos enfocamos y se dio el foco en este espacio de ver distintas aristas en torno al tema de las enfermedades poco frecuentes. Y por eso quedamos con ese tema de somos comunidad, nos estamos reconociendo, nos estamos encontrando y esperamos repetir el próximo año también el espacio. Qué bonito cómo lo describes, porque efectivamente es ese, yo creo, el objetivo más grande de generar este tipo de espacios de encuentro, donde no son solo los médicos con los médicos o los pacientes con los pacientes, es justamente cómo empieza a conjugarse los distintos roles, donde esta cuestión empieza a tomar valor y empiezan a suceder los cambios. Y empiezan a suceder cosas, porque como bien dices tú, a lo mejor alguien de afuera le puede decir, ay, lo está romantizando, pero es que de verdad fue muy bonito. Había una energía tan buena, mucha gente nos decía, saben que yo he ido a muchos congresos, pero esta energía no se siente. Porque claro, estábamos todos ahí interesados en lo mismo y creo que también derribamos ciertas barreras, justamente esto de que los médicos con los médicos y los pacientes con los pacientes, aquí no, nos logramos encontrar en un espacio súper respetuoso, pero sí nos podíamos encontrar, no había esta barrera, esta limitación. Así que fue un espacio de mucho trabajo, pero también que nos abre muchas posibilidades, las mismas que yo espero ocurra ahora con la ley, que tengo el deseo profundo de que ahora existan mayores
profesionales del área de la genética, que aquellos jóvenes que están estudiando los últimos años de la carrera digan, yo quiero ser genetista. Yo sé que es difícil y que cuesta y que también financieramente va a ser, no es algo o sea, es algo complejo como carrera, pero ojalá la gente se motive, ojalá esos jóvenes que son nuestro futuro también digan, bueno, aquí se me está abriendo una oportunidad académica, laboral, de investigación, de quizás yo también ser parte del cambio, de generar aquí más esperanza para esa familia, para esos jóvenes, para esos niños. Entonces, yo siento que esta ley nos trae este cuerpo. Absoluta. Abre esos espacios y nos que abre antes no muchas estaban. otras posibilidades. Oye, un poco en esa misma línea, ¿cómo, y pensando también en que a lo mejor la experiencia de ustedes en poder gatillar, digamos, en que este proyecto de ley, porque hay, no sé si miles, pero sí cientos de proyectos de ley, se puede transformar en una ley efectiva, es cómo fue el proceso de conectar, digamos, desde esta diputada, el senador Chaguán, la senadora Goich, hacia finalmente conectar con la ministra de Salud y que esta cuestión entre dentro de... porque hay una última milla, como decimos, que tiene que ver con, bueno, la administración, el gobierno de turno, el ministro de turno, tiene que firmar esta cuestión para que corra. Claro, el ejecutivo tiene que apoyarla. Exacto. Y probablemente es como esta cuestión es piramidal desde el punto de vista de contactos, al mismo tiempo es igualmente difícil subir en un nivel cuando ya estás ahí. Entonces, cuenta un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, esto se gesta porque luego de la planificación de este Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes levantado por la senadora Goich, nosotros, como estábamos en plena pandemia y hicimos ese trabajo, y éramos varias organizaciones participando, el ministro París nos invitó a las organizaciones a participar de una mesa de trabajo. Y luego en el Ministerio de Salud nace esta mesa de trabajo. La mesa con el ministro París fue el enfoque de la mirada de Chile en el tema de la salud hacia el 2030, 2020-2030, los desafíos que Chile tenía en ese ámbito. Y en esa mesa de trabajo fuimos invitados dos organizaciones, la FECHER y FEMPOF, y ahí hablamos de enfermedades poco frecuentes. En esa mesa también había representantes, por ejemplo, del autismo. Entonces se abordó el tema y se concluyó que, claro, significativamente las enfermedades poco frecuentes eran un tema de interés para ser abordadas como estrategia, en el fondo, del Ministerio de Salud en el ámbito de la salud, valga la redundancia, que debía tratarse. Y luego de eso viene esta invitación a trabajar en una mesa de abordaje del Ministerio de Salud con la sociedad civil y obviamente todos los sectores que trabajan en torno a este tema en el ministerio. Y ahí fuimos invitados la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, la FECHER y nosotros como FEMPOF. Nosotros teníamos un poco de susto porque esto nació en octubre del 2022 y venía ya también el cambio de gobierno, entonces pensábamos que todo nuestro trabajo, porque es dedicación también, o sea, sí, tú eres parte de la sociedad civil, pero lo haces de manera voluntaria, dejas tiempo también de tu familia, son reuniones a veces largas, aunque eran telemáticas, pero igual eran reuniones largas, y decíamos, pucha, ojalá que esto no se acabe, o sea, hemos destinado tiempo, hemos visto buenos resultados, vamos enfocados, ojalá no se acabe, y efectivamente no pasó. El gobierno siguiente del presidente Boric continuó el Ministerio de Salud y la dejó esta mesa y seguimos trabajando. Entonces ahí está esa conexión de alguna manera, o sea, la sociedad civil siendo parte de estas mesas que a veces son bien mal miradas las mesas porque dicen ya, otra mesa. Y después nunca nadie supo qué ocurrió, ni los resultados, ni de algo de lo que ahí se hizo, si se concluye en algo positivo y favorable y si se concreta. Entonces, a veces la gente dice, bueno, una mesa más da lo mismo. No, esta mesa de verdad que sirvió para seguir conectados justamente con lo que tú decías, con el Ejecutivo y no soltar, porque al final de cuentas nos tocó tanto a la Alianza como a FECHER y a FEMPOF estar ahí encima, ¿no? Y como te decía yo al principio, si bien hubieron al principio personas que dieron el primer paso, somos los que estamos ahora, los que no soltamos el tema. Claro. Y que hinchamos mucho, así en términos muy coloquiales, hinchamos harto para que no nos dejaran de lado,
para pedir las audiencias con la ministra o pedir las audiencias respectivas en las comisiones donde veíamos que el proyecto estaba siendo discutido. El proyecto nunca había salido del Senado. En todos esos años, desde el 2011 hasta el año pasado, hasta este año en realidad, hasta enero de este año, siempre se había discutido solo en el Senado. Y cuando fue aprobado ahora en la Comisión de Hacienda del Senado en enero, pasa a la Cámara de Diputados por primera vez. Entonces dijimos, ya, esta es la nuestra. O sea, de aquí no lo podemos seguir soltando, no lo vamos a soltar hasta que salga. Y la verdad es que fue rápido. O sea, desde ahí a la fecha, fue muy meteórico. Rápido. Fue rápido porque también yo siento que hicimos un trabajo como sociedad civil organizada entre estas 3 organizaciones denominadas Paraguas, de quizás un trabajo silencioso que el resto no sabe, pero nosotros mandábamos cartas, nos poníamos de acuerdo y mandamos cartas, y cuando sabíamos que se iba a discutir, por ejemplo, en el Senado, la última sesión en Hacienda de Salud había pasado a Hacienda en el Senado, mandamos una carta hablando de, no sé, números, porque decíamos, bueno, estas personas se fijan en los números. Entonces mandamos cartas, después ya salió del Senado, estábamos atentos, y cuando en marzo lo colocan en tabla la Comisión de Salud. Y ahí también, usando redes sociales, usando hacer un en vivo o quizás publicando en redes sociales también y pidiéndole a las comunidades que lo retuitearan, claro, o repostearan y que este tema no quedara como que fuese algo que nos afectaba a algunos y que algunos estábamos levantando la voz y pataleando, sino que obviamente somos muchísimos. Quizás algunos estamos, entre comillas, con algo más de tiempo para dedicarle a esta labor, pero somos tantos y representando a tantos también. Entonces fue una acción como bien articulada y que fue básicamente hinchar, no soltar y estar preguntando y diciendo, esto es importante. Y además diciendo algo que yo creo que es fundamental. El Estado de Chile se compromete internacionalmente a muchas causas. En relación a, por ejemplo, a personas con discapacidad. Y estas enfermedades poco frecuentes tienen un grado importante en discapacidad. Entonces uno decía, pucha, si Chile firma un tratado X, porque ahora no me acuerdo exactamente la ley para decirlo, o el decreto, pero está, no sé, Chile en una discusión internacional apoyando ciertos temas, pero en Chile no tenemos una ley, o sea, no me hace sentido, o sea, no hay consistencia alguna, es ir a vender allá un cuento cuando la realidad nacional nos dice otra. Entonces obviamente estábamos ahí, pendientes de todo lo que ocurría, y teníamos esta mesa que yo creo que igual jugó un rol importante, y obviamente también las últimas 2 sesiones en la Comisión de Salud, en donde fuimos invitados a participar, donde estuvimos presentes y tuvimos estas reuniones para decirles sí, o sea, de verdad que esto es importante. Sabemos y estamos claros que no es la solución, así lo hemos ido transmitiendo a nuestras comunidades, pero como lo grafico yo, es el esqueleto de un cuerpo de ley que lo vamos a ir robusteciendo en el tiempo, que va a tener que ir mejorando, que obviamente va a tener todo este proceso de mejora, pero vamos a tener algo. Y de verdad vamos a poder decir en Chile cuántas personas viven con enfermedades poco frecuentes, y ya no solo estas estadísticas como genéricas, sino que reales. Absolutamente, yo creo que hay, o sea, como dices tú, tal vez no es perceptible en lo instantáneo, pero es un cambio de condiciones de verdad muy importante, porque formaliza, como dices tú, el rol de la sociedad civil, da una visibilidad que antes no tenían, desde luego representa a todas las personas que padecen y a los círculos cercanos, o sea, a la familia, como dices tú, el círculo familiar siempre es el más golpeado. Claro. Pero por sobre todo creo que formaliza, como dices tú, una declaración que se ha hecho varias veces, y es que Chile brinda patrocinio y apoyo a las personas que tienen discapacidad. Sí, además, ¿sabes qué es reconocernos? En el fondo es reconocer que en Chile esta realidad es. Uh-huh. Porque nos ocurre muchas veces que nuestras familias nos dicen, ¿saben qué? Yo fui a tal especialista y me dice, ¿qué? ¿Síndrome de qué? ¿Enfermedades raras, poco frecuentes? No tengo idea qué es eso. Y muchas veces las propias familias van formando a estos médicos que ya sabemos, no pueden saberlo todo. Claro. Pero ya que exista un día
implica un primer paso. Y vamos, entre comillas, generando esta concientización, esta visibilización, hablando desde la dignidad, desde el derecho, y no solo del tema de que necesitamos juntar plata para dar solución a una persona, que eso es importante también. Cuando se hacen estas campañas, es cierto, se le soluciona en alguna medida a la vida a alguien, pero es a una, de cientos, de miles. Claro. Entonces, esto nos abre una ventana de oportunidades para armar muchas otras acciones que favorezcan a estas personas, a su familia, y nos reconozcan también. Y después ya no te digan, no sé de qué me habla. No, lo estoy entendiendo, me estoy informando. Obviamente, yo me imagino que así va a ser. El Ministerio de Salud va a tener que armar, obviamente, un documento, van a tener que informar a toda la red de salud. Va a haber ahí un trabajo que se tiene que establecer en la forma, pero vamos a tener que generar todas estas incidencias en el fondo que antes no existían, y esto nos va a permitir obviamente que, insisto, el camino sea más fácil para los que van a venir. Oye, y un poco mi siguiente pregunta va justamente para allá, es cómo hoy día estas tres fundaciones o agrupaciones, digamos, de pacientes, ¿cómo ven lo que viene ahora que ya, digamos, la ley es ley? Claro, mira, estaba este proceso que te mencionaba yo, el cuarto punto de la ley, que es la mesa esta de expertos, la comisión de expertos, mejor dicho, y ahí van a participar representantes de la sociedad civil. Por ahora no sabemos exactamente quiénes son los que quedaron, están en este proceso de revisar los currículums, revisar las postulaciones y todo. ¿Y quién define eso? Perdón. El Ministerio de Salud. Okay. Entonces entiendo que en un mes más eso ya debiese estar resuelto. Nosotros como mesa de trabajo, mesa de abordaje, también vamos a terminar nuestra labor, porque obviamente esta continuación la va a hacer esa comisión de expertos, y ahí esperamos que alguno de nuestros representantes esté. Y si bien quizás no va a ser alguien de FEMPOF, puede ser de la Alianza Chilena de Pacientes, puede ser de FECHER o otra, estamos claros que nosotros como sociedad activa y informada los vamos a apoyar, les vamos a entregar insumos, porque van a ser nuestros representantes en este momento tan importante que, como bien decías tú, es el armado de la ley, ¿no? Es la bajada en el fondo de todo esto que se informó de tan manera tan luminosa el día de la promulgación, es bajarlo ahora a la realidad, es que se concrete y es que obviamente se haga en tiempo y forma y que no estemos ahí esperando meses y meses. Entonces, los demás que quizás no vamos a estar ahí, vamos a apoyar a ese representante. No recuerdo bien si son 2 o 4, pero me parece que son 2 representantes de la sociedad civil. Así que desde ya los que queden, cuenten con nosotros como Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, que los vamos a estar ahí apoyando con el aprendizaje que nosotros logramos en todo este tiempo. Sí, sabes que un tema que mencionaste, y es que la promulgación en el fondo fue muy luminosa, dijiste. Un tema que a mí me llamó mucho la atención es que los distintos participantes, las distintas personas, sobre todo del ámbito político, que se vieron, digamos, al momento de la promulgación de la ley, mi sensación era que de verdad sentían que era como un logro personal. O sea, había como más emocionalidad que en otras instancias por la promulgación de esta ley en particular. Sí, mira, yo en particular también siento que fue así, pero siento que ellos entendieron que nosotros estábamos claros como sociedad civil que este logro era impulsado por la sociedad civil, que habíamos estado involucrados al 100%, que no era algo que nos vinieron a decir cómo se iba a hacer, sino que habíamos estado ahí, que habíamos co-creado esto que se estaba logrando, pero que también entendíamos con claridad que era el comienzo de todo lo que hay que hacer. O sea, este es el inicio de un largo trabajo, es como nuestra primera conquista, por decirlo así, pero teníamos esa claridad. Y yo también lo vi los distintos políticos, o sea, estaban muy transversalmente ahí representadas toda la esfera política, y los que estaban ahí también se habían comprometido en las comisiones de salud, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, cuando nos escucharon. O sea, escucharon a Alejandro, presidente de la FECHER, súper claramente las 2 comisiones que participamos, muy atentos. Nos preguntaron previamente, de hecho, y me recuerdo al diputado Romero, que en la última comisión de salud de la Cámara de Diputados, antes que partiera la comisión, justo quedamos nosotros al frente de él y nos dice así, ¿pero ustedes están seguros que esto quieren?
Y Alejandro, que es mucho más técnico, él es una persona que vive con la enfermedad, pero es muy técnico, le explica desde su mirada en poco tiempo y después me pregunta a mí y yo me voy por el otro lado, más quizás de la parte de la persona que cuida. Claro, del impacto del Y él dice, cuidado. bueno, perfecto, si ustedes dicen que esto va a servir, voy a terminar de escucharlo cuando parta la sesión, pero con esto ya me quedo. Y nosotros quedamos así como, bien. O sea, porque claro, o sea, a nosotros nos hace sentido. Sabemos que falta mucho, sabemos que falta el tema de los accesos, los tratamientos de alto costo. Sabemos que la ley de Ricardo Soto también está pasando por una crisis y que eso hay que mejorarlo. Pero también sabíamos que era importante para acciones más puntuales y políticas públicas, ¿cuántos somos? ¿Cuáles son las enfermedades que hay en Chile? Porque no es lo mismo lo que ocurre en Argentina, en Perú, en Colombia, en Brasil, lo que ocurre en nuestro país. Entonces, es necesario. Oye, lo encuentro de verdad, como te dije, a mí me inspira la experiencia y sobre todo hasta cómo va ahora, porque esto es una historia que se sigue contando. Y que se va a seguir contando seguro por mucho tiempo más. Y como dices tú, por voz y por rostro de otros, porque es una posta. Pero me alegro mucho que al menos hasta ahora el desenlace es que ya hay una ley, como dices tú, son puntos súper importantes para poder tener claridad quiénes, cuántos y cómo proceder. Y desde luego te agradezco por el tiempo y la flexibilidad para venir a hablar con nosotros de esta tremenda experiencia, porque de verdad que lo es. Así que ojalá que también esto les sirva a otras agrupaciones de sociedad civil que pueden estar un par de pasos más atrás en su desarrollo. No, yo te agradezco a ti el espacio, Manuel, la posibilidad de contarles un poquito la historia, quizá inexacta, porque obviamente también faltan los detalles y las cosas más puntuales, pero obviamente traté de que nada faltara para contarla. Y también creo que sí, nos podemos encontrar como con otras organizaciones que deseen también saber un poco más, o si se quieren sumar a estos movimientos, si se quieren sumar a FECHER, a CHAPO, FENPOF, y necesitan orientación, obviamente tu espacio nos va a servir para seguir divulgando, esclareciendo ciertas dudas que existen sobre la ley y creando más conciencia. Yo creo que eso también es principalmente para la sociedad en general, que existen estas condiciones, que existen este grupo importante de personas viviendo un desafío constante y diario que hay que relevar y que es importante que el resto de la gente lo conozca, y más allá del dolor. Yo siento que la gente también tiene que aprender que la discapacidad, si bien es difícil y compleja, no solo hay que verla desde, yo solidarizo, entonces voy y dono en una cuenta. No, es un aprendizaje también como sociedad de sentirnos y ser parte de la diferencia y entenderla y aceptarla. Sí. Así que gracias también por ese espacio. Oye, una invitación que yo siempre hago a todos los invitados es que este es un espacio disponible también para ustedes. Cuando necesiten hacer algún llamado, alguna convocatoria, un lanzamiento de alguna iniciativa, ya estamos en contacto, así que este también es un espacio para ustedes para poder comunicar. Ya, genial, te vamos a cobrar la palabra. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Manuel.